Estaba escuchando en estos días una conferencia sobre la historia de los primeros cristianos. Y el expositor, que hablaba de esta época de la historia, del siglo I, decía, bueno, algunos pensaron, ya hemos matado al cabecilla, ¿verdad? A Jesús, lo hemos colgado en la cruz, se acabó el problema. Y por ahí quedan 120 pescadores, medio analfabetos, atemorizados, ¿verdad? Que les vamos a barrer del mapa también, y aquí no se va a volver a hablar más del cristianismo, ¿verdad? De hecho estaban escondidos, dice la palabra, por miedo a los judíos. Eso pensaba el Sanedrín, y eso pensaba también Saulo de Tarso, cuando empezó a perseguirles. Pero ¿sabes una cosa? Ambos se olvidaron del gran protagonista que hizo que el cristianismo no fuera un movimiento más olvidado para siempre. ¿Y sabes quién fue? El Espíritu Santo. La iglesia, hermano, no solo sobrevivió a todos los ataques para aniquilarla, que fueron terribles, sino que se extendió en un siglo por todo el imperio romano, trastornó el mundo y creció de una manera exponencial por el poder del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, Jesús, que les dijo a los discípulos, Hechos 1, esperad en Jerusalén, esperad y recibiréis ¿qué? Poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, el lugar más difícil de la tierra, ¿verdad? En Judea, un pueblo que se había resistido, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y está España, hermanos, porque Pablo habla de España, del Mediterráneo de entonces. Recibiréis poder. Hermanos, el Espíritu Santo, déjame que te dé una imagen poderosa. El Espíritu Santo es la dinamita, ¿verdad?, que hace saltar por los aires el reino de las tinieblas. Ellos se olvidaron, pensaron, bueno, unos poquitos, Jesús de Galilea por ahí, ¿verdad?, escondido, unos poquitos alucinados por ahí que le han seguido, ¿verdad?, y unas cuantas cosas más, les barremos del mapa y esto se termina. Pero hermanos, desde que Jesús resucitó, desde que Él hizo su obra completa y los apóstoles, hombres bien sencillos, empezaron a predicar por el mover del Espíritu Santo, movidos por el Espíritu Santo, miles y millones de personas se han convertido y llegan hasta hoy. Amén. Porque, hermanos, Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y quiero decirte algo, hermano, en esta etapa que empezamos. El Espíritu Santo hizo la diferencia y transformó a esos hombres y mujeres sencillos, sin dinero, sin letras, sin medios, sin influencia, sin nada. Transformó hombres bien sencillos en una fuerza arrasadora e invencible, la iglesia de Jesucristo, que transformó y trastornó su mundo. De hecho, cuando Pablo fue a predicar en una de las ciudades, dice, ese era el mote que ponían. Me imagino todos los periódicos en primera plana. Estos que trastornan el mundo han llegado aquí también. ¡Wow! ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Se habían dado cuenta, hermanos, que había un poder en esos hombres. Había una persona, había algo que realmente, donde ellos llegaban, ¿verdad?, cambiaban las cosas, que era el poder del Espíritu Santo. Yo quiero decirte algo, querida iglesia, eso no ha cambiado. No ha cambiado. Vivimos tiempos difíciles, sí, tiempos de mucha oposición. Vemos en esferas en Europa donde hay una actitud muy anticristiana. Hemos vivido en estos días esos momentos tan dolorosos en Barcelona, ¿verdad? El terrorismo. Estamos viendo, hermanos, cómo el anticristo está operando de una forma impresionante. Se lo expliqué en el último culto de Santa Cena. Pero, hermanos, Dios está derramando su Espíritu Santo, ¿verdad?, como nunca antes en una iglesia sedienta. Estaba reflexionando en estos días, volviendo a mis raíces, al lugar donde nací, en mi vida, ¿no? Lo que ha sido la vida que Dios me ha dado, y me daba cuenta de algo, hermanos. ¿Saben? Todo empezó a cambiar en mi vida de una forma drástica cuando yo tuve un encuentro con el Espíritu Santo. Y eso pasó en los grupos carismáticos católicos. Dios a cada uno le alcanza donde puede, donde están. Ahí tuve un encuentro con el Espíritu Santo que yo pensé que no existía. De ahí Dios empezó a obrar en mi vida y usó un hermano muy sencillo, ¿verdad? No tenía estudios, no tenía formación, César, que ya está con el Señor, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que se movía en el Espíritu Santo, un hombre que recibía manifestaciones de Dios, ¿verdad? Y era sencillo, pero era tremendo cómo Dios lo usaba. Y cuando yo llegué a la iglesia Salem, hermanos, la iglesia estaba viviendo un momento donde los martes, que era el culto de oración, la gente llegaba allí, se ponía a orar y sin que nadie les tocara, empezaron a hablar en lenguas, ¿verdad? La gente recibía el bautismo en agua, se bautizaba un domingo en agua y a los 2 días siguientes recibía el bautismo del Espíritu Santo. Era tal el mover, el impacto, ¿verdad?, que había. Y el hermano Vidal, cuando escribe las memorias de la iglesia, dice, la iglesia Salem empezó en el salón de hogar de mi casa.
con 5 personas. Éramos personas sin cultura, sin dinero y sin medios, pero llenos del poder de Dios. Y hermano, yo te digo algo, eso no ha cambiado, ¿verdad? Eso no ha cambiado. Isaías dice algo, hermanos, respecto al futuro. Y Joel, no temas, yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Isaías 59 dice en este versículo, el enemigo se levantará como un torrente, como un huracán. Pero añade, pero el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Así que ya te puedes imaginar, después de esta introducción, de quién te voy a hablar hoy, ¿verdad? ¿Cuál es el tema que quiero compartirte, que está ardiendo en mi corazón? Busca conmigo Isaías, que no hay PowerPoint hoy. Hoy tiene que ser la Biblia tu PowerPoint. Isaías capítulo 63. Isaías capítulo 63, versículo 7. Y es una frase, ¿verdad? Lo que quiero transmitirte de parte del Señor. Déjate pastorear por el Espíritu Santo. Déjate pastorear por el Espíritu Santo. Isaías 63, del 7 al 14. Aleluya. Dice, de las memorias de Jehová, de las misericordias de Jehová, haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés, con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos, como un caballo por el desierto, sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó, como a una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo, para hacerte nombre glorioso. Dios bendiga su palabra. Vamos a dejar que el Espíritu Santo nos revele qué es lo que en estos versículos Dios nos quiere hablar. Déjate pastorear por el Espíritu Santo, ¿verdad? Hay 4 aspectos que yo quiero destacar aquí en este texto, ¿verdad? Versículo por versículo. En los 2 primeros hay algo importante que hace el Espíritu Santo cuando tú te dejas pastorear por Él, y es que Él te hace recordar. Hemos estado visitando en estos días a un tío nuestro, un hombre tremendamente brillante, ¿verdad? Pero ha contraído esa enfermedad que está arrasando a tantas personas mayores, que es el Alzheimer, ¿verdad? Entonces tú vas ahora a hablar con él, tiene más de 80 y tantos años ya, y realmente él no sabe quién es. Te suelta cosas, yo soy comandante, yo soy, ¿no? Que tú ves que no hilan, que no conectan, que no. Qué tremendo es cuando una persona pierde la memoria, ¿no? Y realmente ya no sabe quién es, ya no conoce al hijo, ya no conoce a la esposa, ya no conoce. Bueno, es tremendo, es un drama, ¿no? Para uno emocionalmente ver a una persona así. Y algunas de vosotros trabajáis con casos así, sabéis que eso día a día realmente no es fácil. Ahora yo digo, hermanos, qué tremendo es cuando un creyente se olvida de quién es en Cristo, ¿verdad? Qué tremendo cuando se olvida, cuando nos olvidamos de las cosas maravillosas que Cristo ya ha hecho en nuestras vidas y no somos agradecidos. ¿Sabes? Jesús nos anticipó que una de las labores del Espíritu Santo, cuando Él viene, era recordarnos todas las cosas que Jesús nos había dicho. Quiero que vayas conmigo a el Juan capítulo 14, versículo 26, ¿verdad? Está hablando aquí Jesús acerca de la labor que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente, porque habita en nosotros, ¿verdad? 14, 26. Dice aquí Jesús, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará. Repite esto conmigo, recordará, ¿vale? Recordará todo lo que yo os he dicho, ¿verdad? Entonces, hermanos, el Espíritu Santo nos ayuda a recordar no solo lo que Cristo nos ha dicho y a entender sus enseñanzas, sino, hermanos, y esto es muy importante, todo lo que Él
ha hecho en nuestras vidas, de dónde el Señor nos ha sacado, ¿verdad? El Espíritu Santo, dice el versículo aquí, los dos primeros versículos dicen, el Espíritu Santo nos ayuda a hacer memoria de sus misericordias con nosotros. El Espíritu Santo nos ayuda a hacer memoria de lo mucho que Él nos ha dado. Hermanos, Cristo nos ha dado la salvación, Cristo nos ha dado la vida eterna, Cristo nos ha dado el perdón, Cristo nos ha dado esperanza, Cristo nos ha dado una familia carnal y espiritual, Cristo nos ha dado ropa, nos ha dado trabajo, ¿verdad? Recordar lo que Él nos ha dado, hacer memoria de todos sus beneficios. Salmo 103, ¿te acuerdas lo que dice? Bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando yo me dejo pastorear por el Espíritu Santo, Él viene a mi vida y me hace recordar todo lo que Cristo, ¿verdad?, ha hecho en mi vida. Memorizar cada uno de sus beneficios, recordar sus misericordias. Nehemías, ¿te acuerdas? Lo hemos leído en Lamentaciones, dice, sus misericordias son nuevas cada mañana y grande es su fidelidad porque Él es un Dios de pacto. Nos hace recordar, hermanos, que somos su pueblo y Él es nuestro Salvador. Ahora, fíjate en Efesios capítulo 5, 19, cuando dejamos que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida y nos pastoree y nos llene, ¿verdad? Fíjate lo que dice aquí, el efecto que tiene eso en nuestra vida. Efesios 5, 19. Efesios 5, 19. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando estamos llenos del Espíritu Santo y pastoreados por el Espíritu Santo, hermanos, cantamos salmos a Dios. Amén. No otra música, cantamos salmos, cantamos himnos. Los himnos son canciones que declaran nuestra fe, las verdades de nuestra fe. Cantamos cánticos espirituales. Una canción espiritual no es la canción que aparece aquí, es algo que el Espíritu Santo te da en ese momento, algo creativo, ¿verdad? Él puede coger una palabra contigo, la palabra aleluya, o qué grande es el Señor, y darte una música y tú empiezas a alabar a Dios. Es un cántico espiritual, es algo nuevo, algo fresco, algo creativo que Él pone en tu espíritu, ¿verdad? Y dice que el Espíritu Santo nos hace vivir cantando y alabando al Señor en todo momento y en toda circunstancia, que nos hace vivir dando gracias al Señor por todas las cosas. Amén. Amén. Esa es la obra del Espíritu Santo cuando somos pastoreados por Él, ¿verdad? Me hace recordar todas las cosas hermosas. ¿Para qué, hermano? Para que yo viva en alabanza y gratitud al Señor. Y ¿sabes algo, hermano? La alabanza nos revitaliza. La alabanza nos mantiene en victoria, porque si tú no vives alabando al Señor, te voy a decir lo que sale de la boca de alguien que no alaba a Dios. Sale el desánimo, no se puede, no funciona, esto no va a salir. Empezamos con todo lo negativo, ¿verdad? Y empezamos a contaminar a los demás de lo negativo. ¿Sí? Salen palabras de depresión, salen palabras de queja, salen palabras de incredulidad, salen palabras de negatividad. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Eso es lo que nos pasa a los seres humanos, ¿verdad? Entonces, hermanos, el Espíritu de Dios está dentro de mí, dentro de ti. Él quiere que tú te dejes pastorear. ¿Para qué? Para que recuerdes su misericordia, recuerdes su fidelidad, recuerdes lo que Él ha hecho contigo y tu boca y mi boca estén alabando al Señor, cantando salmos, aleluya, himnos, cánticos espirituales y dando gracias a Dios por todas las cosas. Y eso nos va a dar victoria, hermanos, frente al desánimo. Sí puedo en el nombre de Jesús. Amén. Dios está conmigo. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Voy a alabarle aún por las cosas que no me encajan, ¿verdad? En vez de dar lugar a la queja, y voy a creerle a Dios, aleluya, que el Señor lo va a hacer. Amén. Así que lo primero, hermanos, cuando estamos siendo pastoreados por el Espíritu Santo, es que dejamos que el Espíritu Santo nos recuerde su misericordia y nos llene nuestra boca de cántico, de alabanza y de adoración. Lo segundo, el Espíritu Santo te consuela. Versículo 9, es bien interesante, léelo conmigo por favor otra vez. Fíjate lo que dice el versículo 9. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. ¿Hay alguien aquí que haya pasado alguna vez por la angustia? Sí, ¿verdad? ¿Saben que según los psiquiatras y los psicólogos, en el siglo XXI las enfermedades peores no van a ser ni los accidentes de tráfico, ni el cáncer, ni el infarto? Hay 3 enfermedades que están azotando a la humanidad de una forma implacable, ¿verdad? Que son estas: el estrés, la ansiedad y la depresión. Te lo repito otra vez. Las 3 enfermedades que están azotando
familias, hogares, personas. Tuvimos aquí una psicóloga clínica, ¿verdad?, que trabaja en Barcelona y nos lo dijo, son 3. El estrés, y lo oirás un montón de veces, la ansiedad y la depresión. Entonces yo me hacía esta pregunta, ¿qué es la angustia? ¿Qué es vivir en angustia? Bueno, el diccionario dice, angustia es dificultad, estrechez y temor opresivo. Es un estado de congoja que embarga nuestro espíritu y nuestra alma. Es una presión excesiva que no nos deja vivir. La angustia es una reacción del alma humana y del espíritu a la inseguridad o a la pérdida del control. Y evidentemente la angustia genera ansiedad, porque no veo futuro, no veo salida, ¿verdad? Mi mente se llena de pensamientos terribles de negatividad y pensamientos de temor. Ahora, yo quiero que tengas una imagen plástica para que entiendas lo que significa la palabra angustia. Sería como una persona que está encerrado en un hueco profundo y oscuro del cual no puede salir. Esa es la angustia. Estoy metido, encerrado en lo profundo de un hueco, ¿verdad? Y no veo ningún tipo de salida. O otra imagen para que me entiendas, cuando alguien está encerrado en un ascensor, ¿verdad? No sé si te ha pasado alguna vez esta situación y no puede salir de ahí. Está encerrado ahí, a oscuras, no hay luz, no hay nada, ¿verdad? Y no puede salir de ahí, ni sabe quién le va a poder sacar. Es decir, es una situación que me sobrepasa, por mis fuerzas no puedo salir de máximo peligro. Ahora, ¿de qué está hablando Dios aquí? En este versículo 9, Dios está refiriéndose en concreto a la esclavitud de su pueblo en Egipto. El pueblo de Dios se multiplicó, y dice que Faraón les oprimió todavía mucho más. Y no había nadie, no sabían de nadie que les pudiera liberar. Lo dice Éxodo. Vamos ahí, por favor, juntos. Éxodo capítulo 2. Fíjate la angustia que sentía el pueblo de Dios en la esclavitud de Egipto. El trabajo, la presión, la desesperación. Éxodo capítulo 2, versículos 23 al 25. Dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaban. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel. El texto del versículo 9 dice que Dios se angustió con su angustia. Qué tremendo es Dios, ¿verdad? Dios se angustió, Dios experimentó, Dios vivió la misma angustia que ellos estaban viviendo, ¿verdad? Y Dios les sacó de una situación de la cual ellos por sus fuerzas no podían salir. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo, hermanos, cuando nos pastorea? Vamos a ir a Juan y pasamos por situaciones de angustia. Juan capítulo 14, versículo 15 al 18. Jesús nos lo dice, cómo obra el Espíritu Santo en nuestra vida cuando estamos pasando situaciones de angustia. Juan capítulo 14, del 15 al 18. Dice aquí... Creo que estoy mal, la cita no es la que yo quiero leer. Sí, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el 16. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo, cuando estamos en la angustia, ¿qué hace? Él nos consuela. Él es el consolador. Y de Jesús, Él estará con vosotros para siempre. Él habitará con vosotros. Tendrá una cercanía total con vosotros. No os dejará huérfanos ni desamparados. A lo mejor tú me estás oyendo y estás pasando una situación de angustia. Por ejemplo, no tienes trabajo y no sabes cuándo lo vas a tener, pero tienes una deuda que te está presionando, tienes una familia que está esperando que tú mandes recursos porque los necesitas, quizás has empeñado tu casa. Esas escrituras, una situación de angustia, es una presión sobre tu espíritu, sobre tu alma tremenda, ¿verdad? Y no sabes cómo salir de ahí. O deudas, las deudas producen angustia, o situaciones en nuestros hijos, ¿verdad? Que no dependen de nosotros, seres queridos que están lejos de aquí pasando por esa situación, o estás viviendo una situación laboral de explotación o de opresión y tampoco sabes cómo salir de ahí, porque si dejas el trabajo, ¿cómo afrontas tus pagos? ¿Verdad? O situaciones de incertidumbre en cuanto al futuro.
Yo quiero en esta mañana que tú recibas esta palabra, porque sé que es para alguien que está aquí. En tu angustia, quiero decirte, tú no estás solo. No estás huérfano, no estás desamparado. El Espíritu Santo es tu consolador y es tu compañía. ¿Sabes dónde está la diferencia? Cuando tú vienes a Él y le dices, Espíritu Santo, pastoréame. Yo no estoy solo en este momento de angustia. Tú estás, tú vives en mí, pastorea mi vida. Gloria al nombre de Jesús. Así que acuérdate, cuando el Espíritu Santo nos pastorea, primero, Él nos ayuda a recordar las misericordias, los beneficios de Dios y a vivir alabando y adorando al Señor con todo nuestro corazón, ¿verdad? En segundo lugar, Él nos acompaña, Él nos consuela, Él está con nosotros para que no entremos en angustia. Ahora, lo tercero que vemos aquí, hermanos, versículo 10, Isaías 63:10, creo que no lo has perdido, es un mandato que dice aquí: no enojes al Espíritu Santo. Santiago, cuando nos habla de la relación del creyente con el Espíritu Santo, dice que cada uno de los creyentes son un templo vivo del Espíritu Santo. Y dice él, el Espíritu Santo que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Es decir, la persona que es creyente es una posesión exclusiva y absoluta del Espíritu Santo. Él demanda una entrega exclusiva y sin reservas. Él espera una rendición sin reservas, ¿verdad? Sin embargo, a veces nosotros actuamos con el Espíritu Santo no como deberíamos, de acuerdo a nuestra posición en Cristo, ¿verdad? En Hechos capítulo 7, versículo 51, está aquí Esteban recordando la historia del pueblo de Dios a los que le escuchaban, y fíjate lo que les dice en cuanto a cómo reaccionaron con el Espíritu Santo. Hechos 7, 51. Les dice Esteban a los judíos que le escuchaban, al pueblo de Dios: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Verdad? Es decir, Israel, cuando estaba en el desierto, hicieron tres cosas que realmente disgustó, enojó, contristó al Espíritu Santo. Tres conductas que se describen aquí, ¿verdad? La primera que dice aquí la palabra de Dios es que fueron rebeldes. En vez de ser obedientes, Dios le dijo: se ha dado esta tierra, entrar y poseerla. Pero mandaron los espías y dijeron: no, porque hay gigantes, no, porque hay murallas, no, porque hay inconvenientes, no lo haremos, ¿verdad? Y dice que el Espíritu Santo fue contristado porque fueron rebeldes a la orden de Dios. Esta semana estábamos leyendo en Crónicas un pasaje tremendo, lo estuvimos comentando en casa en nuestro devocional, ¿verdad? Y es el suicidio de Saúl. ¿Por qué se suicidó Saúl? ¿Por qué la gente se suicida? ¿Te haces esa pregunta? El otro día nos estaban hablando de una persona bien querida que no llega a los 10 años y nos dice la persona: bueno, el niño quiere suicidarse. Este es un problema en nuestros días hoy. Y la Biblia describe, es un versículo muy profundo, Primera de Crónicas, las tres razones por las cuales Saúl se suicidó. Una de ellas, ¿es cuál es? Que menciona la palabra, la rebelión. Cuando yo entro como cristiano, como hijo de Dios, en un espíritu de rebelión, en un espíritu de desobediencia deliberada a Dios, ¿verdad? Eso destruye mi vida. Y dice aquí que el espíritu fue contristado, fue entristecido porque el pueblo de Dios vivió en el desierto esos años en rebelión contra Dios. Lo segundo, contristó al Espíritu Santo, que le hizo disgustar, ¿verdad? Vamos a leer en Efesios capítulo 4, versículo 30, Efesios 4:30. Aquí Pablo está hablando de este mismo aspecto, ¿verdad? Contristar, entristecer, enojar al Espíritu Santo. Y fíjate lo que dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando él está hablando, hermanos, a los tesalonicenses, también le dice lo mismo: no menospreciéis las profecías que vienen del Espíritu Santo, no las menospreciéis, y no apaguéis el Espíritu, les dice, ¿verdad? A los creyentes les dice eso. Y la pregunta que nos hacemos es inmediata, ¿verdad? ¿Qué es lo que contrista al Espíritu Santo? Pues tiene la respuesta aquí en Efesios 4, más abajo. Dice: quítense de vosotros amargura. La amargura, cuando yo entro en un estado de amargura, de que no perdono a la persona,
y cada día lo recuerdo lo que me ha hecho y le doy más vueltas y lo hablo y lo digo y lo amaso y lo frío y lo vuelvo a decir, ¿verdad? La amargura contrista al Espíritu Santo. El enojo, vivo enojado con todo el mundo porque tengo heridas que no he resuelto. La ira, la gritería, la maledicencia, toda malicia, ¿verdad? Anteriormente dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ¿verdad? El chisme, hermanos, algo que realmente contrista al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, hermanos, ¿qué es lo que le agrada al Espíritu Santo? Lo que le agrada al Espíritu Santo es que tengamos relaciones personales de perdón, que extendamos perdón, que vivamos en el perdón. Padre nuestro dice, habla de eso, ¿no? Cada día voy a vivir quizás ofensas que me van a hacer, pero he determinado, perdónanos tú, Señor, nuestras ofensas, como nosotros también determinamos cada día perdonar a aquellos que nos ofendan, ¿verdad? Entonces, vivir con falta de perdón contrista al Espíritu Santo. Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Saben lo que nos pasa, hermanos? Que a veces decimos: yo con el Espíritu Santo ayuno, lloro y muy bien, y hablo en lenguas, vale, sí, pero con las personas, con este no me hablo, con el otro estoy enfadado, con el otro paso de lejos, pero yo con el Espíritu Santo muy bien. Bueno, la palabra de Dios dice: si yo no me hablo con mi hermano, si no le he perdonado todavía, ¿verdad? Si no he resuelto conflictos del pasado todavía y no lo quiero hacer, el Espíritu Santo va a ser contristado en mi vida. Lo dice la palabra, hermanos, ¿verdad? Si estoy hablando en lenguas y profetizando por un lado y por otro lado estoy lleno de chisme y de murmuración, hermanos, en contra de las personas, el Espíritu Santo es contristado. Y eso realmente no, esos dones no van a poder edificar la iglesia, ¿verdad? Porque salen de una fuente que echa agua dulce y agua amarga. Ninguna fuente puede echar las dos cosas a la vez. Es imposible, ¿verdad? Ahora, eso fue lo que le pasó al pueblo de Dios. Y lo tercero, fijaros, esto es algo tremendo. Dice que el Espíritu Santo se volvió su enemigo. Él es el amigo, el consolador, el íntimo nuestro que Él nos ha dado. Dice que se volvió su enemigo. Les hizo la guerra, hermanos. Peleó contra ellos. Es decir, ¿qué significa esta expresión? Les trató con dolor para que se volvieran a Dios. ¿Has experimentado eso alguna vez? Yo lo he experimentado, hermanos. Cuando Dios se pone en contra tuya para que vuelvas al lugar de oración, vuelvas a los pies de la cruz, confieses tu pecado y te apartes de él. Porque no hay otra manera, hermanos. A veces somos tan tercos y tan cabezones. Hasta con versículos justificamos el pecado deliberado. Y no se puede justificar. El que cubre el pecado no prosperará. Y a veces, hermanos, el Espíritu Santo tiene que ponerse de enemigo nuestro. Tiene que resistirnos, hermanos. Tiene que pararnos, ¿verdad? Como a la burra de Balaam. Porque es que no hay manera. Estamos enceguecidos. No reconocemos la autoridad, no reconocemos la corrección, no reconocemos nada. Dios tiene que tratar con nosotros. Y eso lo hace por amor, ¿verdad? ¿Te acuerdas de Sansón? El Espíritu Santo se puso de enemigo de él. Porque le cortaron la melena y si no se había dado cuenta todavía, después de haber jugado con el pecado tanto, no se había dado cuenta que el Espíritu de Dios ya estaba a kilómetros de él. Ananías y Zafira lo mismo, jugando a la hipocresía, jugando a impresionar a la iglesia, jugando a aparentar una cosa que no eran, ¿verdad? Jugando, y Pedro dice: habéis mentido al Espíritu Santo. Y cayeron fulminados los dos. Entonces, hermanos, la mentira en nuestra vida, hermanos, es tan peligrosa y tan dañina. Ahora, tenemos que aplicar esto, hermanos. Si en nuestra vida hay rebelión, arrepintámonos de eso. Si en nuestra vida, hermanos, tenemos situaciones, relaciones sin arreglar, amargura, enojo, ¿verdad? Murmuraciones, etc., saquemos eso de nuestra vida. Y si, hermanos, estamos notando que Dios nos está resistiendo, ¿verdad? Rindámonos a Dios, rindámonos a Él. Dejemos de resistir a Dios, porque sabes quién pierde siempre, ¿verdad? Sabes quién pierde siempre, ¿no? Cuando tú resistimos al Señor, ¿verdad? Siempre salimos perdiendo nosotros, ¿verdad? Porque Él es bueno y Él es fiel. Me gusta tanto David cuando él experimentó esto, ¿verdad? David fue resistido por Dios. Fue resistido por Dios, ¿verdad? Cuando él decidió desobedecer a Dios deliberadamente. Yo soy el rey y hago lo que quiero. Me gusta esa mujer y me la cojo y me caso con ella porque quiero, porque soy el rey. Y Natán vino y le dijo: sí. Sí, David, te has ido fuera totalmente, te has pasado. Estás totalmente desencajado. Y Dios, hermano, le resistió y él escribió el Salmo 51. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Algo que me conmueve. Le dice a Dios: no quites de mí tu Santo Espíritu. Por favor, Señor, si me quitas tu Espíritu, no puedo vivir. Me rindo a ti, ¿verdad? Dejo de resistirte, dejo de oponerme a ti. Me rindo a ti, ¿verdad? Reconoce su pecado y se vuelve al Señor. Y lo último, hermanos, el Espíritu Santo nos pastorea como pastoreó a Israel, ¿verdad? Vamos otra vez a Isaías 63, del versículo 11 al 14.
¿verdad? ¿Recuerdan estos versículos un momento histórico grandioso que Israel vivió, que fue el paso del Mar Rojo y el fin de la esclavitud? ¿Y sabe lo que dice la palabra aquí? Que Dios lo hizo posible por el poder de su Espíritu en medio de ellos, ¿verdad? Dios actuó de tres maneras para que el Mar Rojo se abriera y para que pasaran al otro lado y fueran libres, ¿verdad? Lo primero, su presencia. ¿Te acuerdas? Dios puso una nube que separaba a Israel de los egipcios. La nube iba delante de ellos de día y era columna de fuego para alumbrar el camino en la noche. Dice la palabra que era un muro de tinieblas para impedir a los egipcios acercarse en medio de ellos. Lo segundo que Dios desencadenó es que Dios desencadenó su poder. Si vas conmigo a Éxodo capítulo 14 versículo 21, fíjate lo que dice aquí, Éxodo 14 21. Dice: extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase, fijaros esto, por recio viento oriental, y toda aquella noche. ¿Y qué dice en Hechos 2? De repente en la casa donde estaban se levantó un viento recio, ¿no? Amén, el Espíritu Santo estaba ahí. Ahora imagínate la escena, no sé si has visto la película de los 10 mandamientos. Imagínate, Moisés levanta el cayado, da la palabra de Dios y de repente viene un viento. Ahora imagínate cómo tuvo que ser el viento, ¿verdad? Que empezó a soplar, las aguas se separaron, se formó un muro a la derecha, otro muro a la izquierda. Pero lo tremendo, hermanos, de la Biblia, que lo repiten los salmos, es que los israelitas no pasaron pisando lodo, porque el fondo del mar está mojado, ¿verdad? Normalmente cuando estás con agua está mojado. Pues el fondo del mar estaba mojado. Dice que pasaron a pie seco, o sea que ese viento llegó, sopló, levantó un muro a la derecha, otro muro a la izquierda y secó las profundidades del mar y pasaron a pie seco. ¿Qué poder tiene el Espíritu Santo, hermanos? Aleluya. ¿Qué poder tiene el Espíritu Santo? Fue un viento recio, como el día de Pentecostés. Aleluya. Y lo tercero que hizo el Espíritu Santo para su pueblo fue darles guía. Dice: como un pastor fue delante de ellos por un camino desconocido. Los condujo por los abismos, como un caballo por el desierto sin que tropezaran. Su pueblo fue pastoreado. Y ¿sabes algo? El Espíritu Santo sigue haciendo lo mismo hoy. Aleluya. Hoy, Juan, mira, lo dice Juan, el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 13. Juan 16, 13. Dice aquí, son palabras de Jesús: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora, la conclusión de este texto, hermanos, es maravillosa, ¿verdad? ¿Con qué fin el Espíritu Santo pastoreó a Israel? ¿Con qué fin el Espíritu Santo te quiere pastorear a ti? Esto es lo que me conmueve, hermanos, del texto. ¿Con qué fin? Justamente en estos días, viendo un reportaje en televisión, estaban haciendo un estudio científico de las 10 plagas. Entonces, los científicos se han puesto a estudiar en Egipto, la arqueología, qué pasó con las 10 plagas, o sea, cómo se pudieron dar esas plagas, la de piojos, ¿no? La que todo el Nilo se convirtiera en sangre. Científicamente, ¿cómo se puede explicar eso? Entonces ellos salen con sus argumentos y al final, evidentemente, no lo pueden explicar, porque Dios es un Dios sobrenatural, ¿verdad? Y decía algo el científico, decía: bueno, lo cierto es que del faraón ya ni sabemos nada de él, pero del Dios de las plagas, del Dios que liberó a su pueblo, ¿verdad? Por los siglos de los siglos se sigue cantando esa hazaña que los científicos no pueden explicar, ¿verdad? El rey más poderoso del mundo, que era Faraón, entró por la misma senda, ¿te acuerdas? ¿Verdad? Detrás de ellos. Y cuando estaba en la mitad, Moisés levantó el cayado, las aguas se cerraron por el viento recio del Espíritu Santo. Y el ejército más poderoso del mundo, el mandatario más grande del mundo, con todo ese ejército, quedó sepultado bajo las aguas. ¿Quién ganó la batalla, hermanos? ¿Quién gana siempre? Satanás se levanta. Estamos en un tiempo final, hermanos, pero la palabra de Dios dice: mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Gloria al nombre de Jesús. El final de la película, hermanos, de esta civilización que está agonizando, de esta Europa que está agonizando los valores. El final de la película, hermanos, es que Cristo viene y Él reina. Y Él ha vencido, amén, y vencerá. Vendrá venciendo y para vencer. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, de Faraón no quedó ni rastro.
quedó hundido en el mar para siempre. Pero hermanos, el Señor no se hundió. El Señor tiene un nombre glorioso, famoso y exaltado. Y cuando nosotros somos pastoreados por el Espíritu Santo, hay un efecto en nuestra vida tremendo, ¿verdad? Es que Cristo es exaltado, que Cristo recibe un nombre sobre todo nombre, ¿verdad? Que la fama de Jesús, la fama de Cristo es eterna, insuperable y gloriosa. Y quiero mostrarte este fenómeno porque es curioso en la Biblia, ¿verdad? Si vas conmigo a Jueces capítulo 2, cuando Josué, ya habían pasado 40 años, fíjate, va a conquistar la tierra, porque esa generación falló y murieron todos, pero 40 años después de que hubiera sucedido lo del Mar Rojo, fíjate, 40 años después, que hoy en día después de 40 años ya la gente no se recuerda de nada, ¿verdad? Bueno, 40 años después, Josué mandó a los espías a la ciudad de Jericó, y la que le recibió a los espías, como sabes tú muy bien, era una ramera, ¿verdad?, que vivía al lado de la muralla. Josué capítulo 2, versículo 9. Ahora, fíjate lo que le dice esta ramera a los espías. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído, fijaros, ¿qué habían oído? ¿Qué les habían contado? Pues no era ni un cuento, ni una historia, ni una fábula, habían oído un hecho histórico y real. Hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo, y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto han desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Ahora fijaros, ¿quién es y será y permanecerá como alguien famoso siempre? Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, en Hechos, hermanos, cuando Pedro se pone de pie a hablar a aquellos hombres que habían crucificado a Cristo, a los judíos, ¿verdad? En Hechos capítulo 2, versículo 32, movido por el Espíritu Santo después de Pentecostés, fíjate lo que Pedro declara aquí, ¿verdad? Dice en el Hechos 2:32, a este Jesús, que no era simplemente un carpintero, no era simplemente un religioso, no era simplemente un milagrero, no era simplemente un filósofo, no era simplemente un gurú, no, a este Jesús, declara Pedro, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. 36. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y en el capítulo 4, versículo 12, ante el Sanedrín, fijar lo que Pedro se atreve a decir: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y cuando Pablo escribe desde la cárcel, la carta a los filipenses, fijaros lo que habla acerca de Jesús, la fama de Jesús, ¿verdad? Filipenses capítulo 2, versículo 9, dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Querido hermano, el único propósito que tiene el Espíritu Santo, cuando nos pastorea, cuando nos guía, cuando nos bautiza, cuando nos usa, el único propósito es exaltar el nombre glorioso de Jesús. El único propósito que tiene el Espíritu Santo cuando se mueve en la iglesia, ¿verdad?, es atraer a las personas a Cristo, ¿verdad? Ese es su propósito, porque no hay nadie como Jesucristo. Él es el más poderoso, el más grande y el más maravilloso. Aleluya. Dale un aplauso a Jesús. Amén. 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 Aleluya. Sí, Señor. Tú eres grande, Jesús. Te exaltamos, te alabamos, te bendecimos, te reconocemos en esta mañana. No hay nadie como tú, Señor. A ti sea la gloria y la alabanza. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Ese es el propósito del Espíritu Santo. Y quiero terminar, hermano. Yo quiero llamarte hoy, de parte del Señor, a que te dejes pastorear por el Espíritu Santo. Que te dejes pastorear por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pídele en esta mañana: límpiame de la queja, límpiame, Espíritu Santo, de la ingratitud, límpiame del olvido y llena mi vida, aleluya, de alabanza. Llena mi vida de recordar cada uno de tus maravillas conmigo. Llena mi vida de gratitud.
Ayúdame a recordar, Espíritu Santo, tus misericordias. Que realmente pueda vivir el día a día, el día sencillo, el día normal, el horario normal de cada día con salmos, con cantos, con himnos espirituales, alabándote, aleluya, con todo mi corazón. Si hoy estás en angustia, si estás viviendo una situación difícil en el trabajo, tienes seres queridos que quizás estás angustiado por ellos, por su futuro, si estás viviendo una situación de deudas, de opresión, ¿verdad? Yo te quiero decir en el nombre del Señor, sal de ahí. No permitas que tu espíritu entre en ese estado, ¿verdad? Pídele al Espíritu Santo, ven con tu presencia, consuélame, muéstrame, aleluya, tu poder, toca mi corazón en esta mañana, toca mis emociones, aleluya, ayúdame a saber que, a tener la certeza hoy de que contigo puedo salir adelante, de que tú vas a proveer trabajo para mí, vas a proveer económicamente, vas a proveer para mis hijos, para mis seres queridos, tú me vas a sacar adelante. Espíritu Santo, trae a mi corazón esa convicción, ¿verdad?, profunda en esta mañana. Gloria al nombre de Jesús. Tu compañía. Quiero invitarte a que en tu corazón haya arrepentimiento, ¿verdad? Si en nuestro corazón hay rebeldía, falta de perdón, hoy, en esta mañana, dile, Espíritu Santo, yo quiero y determino perdonar, ayúdame. Tengo mucho dolor, tengo muchos recuerdos dolorosos, difíciles, pero ayúdame a perdonar. Saca toda raíz de amargura de mi vida. Ayúdame a romper con los chismes, con la murmuración, que mi lengua cante tus alabanzas, que mi lengua hable bien de otros, que mi lengua bendiga a otros, que edifique a otros. Aleluya. Y en último lugar, hermano, quiero invitarte a que te rindes, para que nos rindamos a Él, para que nos llene con su presencia, su poder y con su guía. Él es nuestro consolador, que Él sea el protagonista de nuestra vida, que Él sea nuestro socio. Aleluya, estamos con nuestras cabezas inclinadas. Yo sé que el Señor está aquí, los músicos pasan adelante, por favor. Aleluya, Él está aquí en esta mañana y Él quiere ministrarte, ¿verdad? Él quiere pastorearte, el Espíritu de Dios está aquí con su presencia. Aleluya, gracias, gracias Espíritu de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Respóndele a Él, a lo que Él te ha hablado en esta mañana. Deja que Él te ministre, aleluya. Deja que Él te consuele, deja que Él te fortalezca, deja que Él te renueve, aleluya. No lo tengas de enemigo, aleluya. No te resistas, aleluya. Sal del temor, de la queja, aleluya. Sal de ahí y en esta mañana ríndete a Él. Oh Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, tú estás aquí, Señor. Aleluya, tú estás aquí en medio de nosotros, Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, gracias, gracias por tu presencia, Señor. Oh, gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Aleluya, gracias Jesús. Espíritu de Dios, aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Señor.